La profe estaba diciendo, nosotros vamos a hablar de 3 civilizaciones principales, como ya dije, no son las únicas, pero que si bien se dedicaban a diversas actividades económicas, su base social fue la agricultura, ¿no? Y en este sentido, tanto los mayas como los incas como los aztecas, justamente lo que generaron fue una relación armónica con esa naturaleza y con esos recursos que tenían disponibles, ¿no? Un poco la idea es ver cómo cada una de estas sociedades hizo, ¿no? Para vincularse con esa naturaleza y poder aprovechar lo que tenían a mano, que no es lo mismo cultivar en la península de Yucatán, ¿no es cierto?, que en el norte de México o que en el medio de la montaña en Perú, como recién decía Pauli. Bueno, esto es un mapita, y bastante básico el mapa, pero para que veamos la extensión, ¿no es cierto?, de cada una de estas civilizaciones y entendamos, y la primera diferencia que tenemos que hacer es que cuando hablamos de mayas, que sería la partecita verde, por eso yo decía recién la península de Yucatán, ¿sí?, que es esta zona, ven que es un poco menor el territorio que esta civilización ocupó. En este sentido, lo decimos así porque los mayas se organizaron en ciudades-estado, ¿sí? Cada una era independiente. Entonces no constituyeron un territorio unificado como sí lo hicieron los aztecas, que es la parte amarillita que vemos acá, y como lo hicieron los incas, que es esta parte rosa, que es como, no es como, es el imperio precolombino más grande de la historia, ¿no es cierto? Después con la llegada de los españoles, que también ya lo vamos a ver, bueno, todo eso se destruyó. Entonces, empezando por los incas, justamente que es el imperio más grande de América, justamente si es un imperio es porque tiene, ¿no es cierto?, mucha extensión territorial. Y para tener mucha extensión territorial, bueno, el imperio tuvo que idear, ¿no es cierto?, algunas formas de controlar todo ese territorio. Entonces, ya sabemos que va a haber un emperador, ¿no es cierto?, que en realidad emperador no está tan bueno decirlo porque es una categoría europea u oriental, ¿no es cierto? No está tan bueno decir emperador, en este caso se llama Zapa Inca o simplemente el Inca, ¿no es cierto? El Inca o el Zapa Inca es quien va a estar a la cabeza justamente de este imperio. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el Zapa Inca? Bueno, administraba los recursos, ¿no? Pero también sirve de mediador como entre los dioses y las personas. Entonces es como considerado hijo del sol. El imperio del sol también se le dice al imperio inca. Su persona, por lo tanto, era sagrada, o sea, era un poco como el enviado de Dios, ¿no es cierto? El imperio entonces se divide, David que entra y sale porque se ve que tiene problemas de conexión también. El imperio, al ser tan grande, ¿no es cierto?, se va a dividir en 4 partes. Cada una de esas partes se llama Suyu y todas las partes constituyen el imperio o lo que los incas llamaron Tahuantinsuyu. No se hagan problema por los nombres porque nos van a parecer difíciles, pero bueno, después en los textos aparecen y en los videitos que les voy a mandar también, ¿sí? A partir del reinado de Pachacutec se consolidó esta división, ¿no es cierto?, del imperio, esta generación del imperio a partir de la capital, Cusco, y esas 4 partes o suyus estaban todas mirando hacia Cusco, que justamente es la capital, y que Cusco en quechua quiere decir el ombligo del mundo, ¿sí? Una de las formas en que estos suyus se comunicaron era a través de una red de caminos que los incas construyeron, pero que además de transportar mercadería, se transportaban mensajes, ¿sí? Lo cual fue, ven que yo les puse acá este dibujito, con un sistema parecido al sistema de postas. Estos mensajeros corrían grandes distancias y le pasaban el mensaje a otro mensajero que los esperaba en una especie de posta, y así los mensajes circulaban por todo el imperio, que no es pavada, porque estamos hablando del imperio más grande de América, con una extensión territorial muy amplia, ¿no es cierto? Entonces, para la administración es muy importante que los mensajes puedan llegar, ¿sí? Fue muy sofisticado este sistema de comunicación. Pero además, los incas son una genialidad porque construyeron ciudades enormes, acá este dibujito no me deja mentir y este tampoco,
¿Ven estas casitas? Bueno, digamos que no van a ser así, por supuesto, las casitas, pero es para que nos demos una idea de cómo ellos se las arreglaron para crear sus viviendas, sus ciudades, por encima a 800, 1000 metros del nivel del mar, ¿no es cierto? Y volviendo a esto de que son sociedades jerárquicas, todas estas que vamos a trabajar, me refiero a que cuando hablamos de una sociedad jerarquizada, hablamos de que no todos son iguales, ¿no es cierto? Ni todos van a acceder a lo mismo, ni todos van a tener los mismos derechos. Como dijimos, el Zapa Inca o el Inca simplemente estaba a la cabeza, ¿no es cierto? Y dijimos que se consideraba hijo del sol y por lo tanto un mediador con los dioses. Pero por debajo del Inca estaba la élite, ¿no es cierto?, cusqueña, que lo formaban los nobles. Algunos nobles se llamaban orejones, porque usaban como adornos unas grandes orejeras. Un dato de color, les cuento. Estos nobles eran los parientes, la familia del Inca, y tenían un gran poder político. No siempre eran familia, a veces el Inca convertía a alguien en noble, ¿no es cierto?, como recompensa por algún favor o como premio por alguna tarea realizada. Y los curacas eran las máximas autoridades locales y los jefes de las comunidades incas. Las comunidades incas se llaman aylús, ahí voy a esto, pero primero quiero terminar de explicar cómo se dividía la sociedad, ¿sí? La mayor parte de la población del imperio estaba formada por campesinos y artesanos, ¿sí? Formaban una parte de la comunidad muy grande y después vamos a ver, cuando analicemos la cultura de los pueblos originarios, vamos a ver la importancia de estos artesanos porque van a ser elementos que justamente son artesanales, de fabricación propia e individual, ¿no es cierto? Ningún elemento va a ser igual al otro, que justamente van a servir para adornar a esta nobleza, ¿no es cierto?, al Inca y a su familia, y por qué no a los curacas. Entonces, la mayor parte de la población corresponde al pueblo, al sector celestito que tenemos acá, que son los campesinos y los artesanos. Pero no son todos, porque también como última escalonada, digamos, de esta pirámide, vamos a tener a los yanaconas. Los yanaconas son personas que fueron desvinculadas, ¿sí?, de sus lugares de orígenes y que trabajaban directamente para el Inca y para la nobleza, es decir, para el Inca y para su familia, ¿no es cierto? Y representaban, como dije, el escalón más bajo de la sociedad. Ojo, confundir yanacona con esclavitud porque no es lo mismo, ¿sí? Jurídicamente el término no es igual, así que ojo con esta confusión. Los yanaconas sí fueron desvinculados de su comunidad, pero para trabajar para el Inca, ¿sí? Y acá me voy a detener en algo que también me parece fundamental y que es propio de todas estas sociedades precolombinas, que tiene que ver con los principios económicos con los cuales su relación entre sí, ¿no es cierto?, se basaba. Una es la reciprocidad y la otra es la redistribución. Hace rato dije que la comunidad inca se llama Ailú, ¿no es cierto? Acá tienen la palabrita, por si no la conocen. El Ailú es algo así como una familia ampliada, ¿sí? Toda la familia va a depender de un antepasado común. Esto en Europa se llama clan, ¿sí? Si nosotros analizáramos una sociedad europea, no diríamos Aylú, que es un término inca, diríamos clan, ¿sí? Pero para que se entienda de qué se trata. Entonces, este Aylú, como dije, era una familia extensa o ampliada, ¿no? Los campesinos de esta Aylú trabajaban en forma comunitaria, todos la misma tierra, ¿sí? Entonces, al trabajar toda la comunidad del Aylú la misma tierra, se redistribuye, ¿sí?, todo lo que sacan de esa tierra entre todos los miembros de ese Aylú. Pero no solo eso, estamos hablando de una sociedad jerarquizada en la cual hay una cabeza, ¿no es cierto?, que lo que tiene que hacer este Aylú es mantener, ¿no es cierto?, con su tributo a esta nobleza y a este emperador, que obviamente no van a trabajar la tierra porque se dedican a hacer otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo administrar el imperio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el Estado, es decir, el Inca, se va a beneficiar del trabajo de esta comunidad, pero el Inca también se va a encargar de la redistribución de todos estos productos, ¿sí?, que se sacan de esa comunidad.
Y no solo hablo de lo agrícola, sino también del trabajo artesano. ¿Por qué? Porque para los incas el tejido, no sé si alguna vez vieron alguna foto o tuvieron la oportunidad de ir al norte, que se ven esos tejidos que son hermosos, muy coloridos, que tienen, por ejemplo, son suéteres o sacos, ¿no? Que tienen bordadas esas llamas, esas alpacas, son esos tejidos hermosos, eran muy importantes en la vida inca. Entonces, este Ailú no solamente se encargaba, ¿no es cierto?, de todo lo que era el cultivo y de darle una porción de ese cultivo al Inca, sino que también las mujeres se dedicaban al tejido, ¿no? Y a partir de ese tejido había parte que directamente se lo daban al Inca y a la nobleza, ¿sí? Pero además había otra forma. Esperen, primero voy a terminar de explicar esto porque si no me voy a marear y los voy a marear a ustedes. Entonces, es importante la reciprocidad, ¿sí? Que es un término que un poco quiere decir que todos colaboran con todos, ¿no es cierto? Pero también es importante la redistribución. Son los dos principios básicos en que no solo los incas, la mayor parte de las sociedades precolombinas lo van a tener como costumbre, ¿sí? ¿Y por qué es importante la reciprocidad? Bueno, porque había parte de la comunidad que quizás no podía trabajar, una mujer que se quedaba viuda, ¿sí? Que lo único que podía aportar era el tejido, por ejemplo. Entonces, en función de esa reciprocidad, ayudaban, ¿no es cierto?, a esa familia para que pueda seguir obteniendo el sustento, ¿no? O quizás alguna persona que, no sé, tenía algún tipo de discapacidad o alguna persona muy anciana. Bueno, por esto es importante la reciprocidad dentro de cada aylú y la redistribución de la cual se encargaba el Estado, ¿sí? Eso por un lado, pero también hay otra forma de tributar, ¿no es cierto?, que cada aylú tenía que cumplir y que se trata de la mita. Recién nosotros hablamos del yanaconazgo y dijimos que eran personas que habían sido retiradas de su comunidad y que trabajaban para el Inca, ¿no es cierto?, para el Inca y para la nobleza. ¿En qué trabajaban los yanaconas? Bueno, en las minas o también en la construcción de caminos, aunque también podía ser en la agricultura, ¿sí? En cambio, la mita, que es otro sistema de trabajo, era una forma de tributar justamente con trabajo. Nosotros antes hablamos de que parte de la cosecha se iba en forma de tributo al Estado, al Inca y a la nobleza, ¿no? Bueno, la mita también va a ser un tipo de tributo, pero específicamente con trabajo. Es un trabajo rotativo. Cada miembro del AILU estaba obligado a cumplir con este trabajo, con esta mita. Hoy voy yo, mañana vas vos, la semana que viene va otro, ¿sí? Era rotativo, pero sí o sí era necesario cumplir con este trabajo, con esta mita. Y nos vamos a las actividades económicas. No me deja avanzar el Power. Ahí está. Dijimos que no es la única, pero la más llamativa de las actividades económicas de los incas es la agricultura, ¿no es cierto? Y acá pusimos esta fotito, este dibujito, que marca, como dijimos, la relación que tenían los incas con esta naturaleza y la forma en la que pudieron arreglarse para efectuar distintos tipos de cultivo a metros y metros y metros y metros de distancia, ¿sí? De altura. Fíjense que aparecen como unas piedras acá, ¿no es cierto? No sé si se llegan a ver, pero bueno, cada terraza, además de diversificar el cultivo, porque ven que hay como distintas plantitas en cada uno de los escalones de esta montaña, además de eso, lo que aprovechaban eran los ríos de deshielo, ¿sí? Y esto estaba así dividido para que este agua que caía por la ladera se pueda distribuir en forma de canales y puedan efectuarse los riegos, ¿sí? Con la poca precipitación que hay en esta zona y a esta altura. Pero además, para evitar que se desmoronen todos los cultivos, los incas lo que hacían era colocar una especie de pared de piedra, ¿sí? Que justamente actuaba como barrera de contención. Todo esto a metros y metros y metros de altura. Se llaman terrazas de cultivo, ¿sí? El maíz, la quinoa y la papa es el alimento por excelencia de los incas y gracias a los incas conocimos
muchas y muchas, infinitas, 100 y pico de variedad de papas, ¿sí? Pero esa no es la única. Además, se dedicaron a la ganadería de camélidos, ¿sí? Como la llama o la alpaca, que fue muy importante para los incas. La cría de llamas y alpaca proporcionaba cuero. Y como dije antes, con la importancia de lo textil, ¿no es cierto?, para los incas, también retiraban de allí la lana. Y a veces comían la carne. Pero además la llama se utilizaba también como animal de carga, ¿sí? Entonces, se complementaban las actividades económicas, serían la más importante la ganadería, perdón, la más importante es la agricultura, pero también la ganadería, y no nos olvidemos de la producción artesanal, ¿sí? Sobre todo el tejido. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe, yo sí.